César Millán intentó quitarse la vida el 14 de octubre de 2010, cargando el mismo secreto asqueroso que su esposa Illusion Wilson había denunciado meses antes ante un juez de California. Los médicos alcanzaron a rescatarlo por 2 horas de margen. Te voy a contar cuál era ese secreto que el entrenador de perros más famoso del mundo escondió delante de las cámaras hasta hoy. ¿Y por qué Illusion Wilson no volvió a dar una sola entrevista pública durante los 15 años siguientes? Aquella noche del 13 de octubre, 12 horas antes de tomar las pastillas, César se sentó dentro del escritorio de su casa y escribió a mano una carta dirigida a sus 2 hijos pequeños. Nunca llegó a enviarla. Illusion la encontró en el cajón del velador la mañana del 15, después de recibir la llamada del hospital. Vamos a volver a esa carta. Pero hay algo más, una denuncia que la propia Illusion había presentado meses antes ante un juez. Un documento judicial donde aparece escrita una sola palabra que César jamás quiso pronunciar delante de ninguna cámara latina durante los siguientes 15 años. Vamos a volver también a esa palabra. Pero antes de llegar al momento en que César tomó las pastillas en la cama principal de su casa aquella noche, hay que volver 30 años atrás, a un rancho pequeño llamado Ixpalino, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, verano de 1980, cuando un niño de 11 años descubrió por primera vez que podía hacer obedecer a un perro salvaje del rancho de su abuelo, con una sola mirada dentro del corral principal. Y sin saberlo, aquella tarde firmó la primera línea del asqueroso contrato que 30 años después iba a terminar llevándolo a una cama de hospital con el estómago vacío de pastillas. El perro salvaje llegó al rancho Ixpalino 2 semanas antes del 27 de julio de 1980. Un macho mestizo de 50 kilos, procedente del rancho vecino con dueño muerto. Salvaje, territorial, peligroso. Ningún adulto del rancho se acercaba al animal a menos de 5 metros. El abuelo materno de César había prohibido expresamente cualquier contacto físico durante las primeras 6 semanas de adaptación. César tenía 11 años cumplidos aquella tarde. Llevaba 3 días seguidos observando al perro desde detrás del portón principal del corral. Y cuando el abuelo salió del corral a las 4:18 de la tarde para atender una vaca enferma del corral vecino, César hizo lo que ningún niño de 11 años del rancho Ixpalino se habría atrevido a hacer sin el permiso del abuelo. Abrió el portón, entró, cerró detrás de él y se quedó de pie en el centro del corral durante los siguientes 4 minutos completos, sin moverse ni un solo centímetro. El perro salvaje se detuvo en el extremo opuesto del corral, lo miró, levantó las orejas, enseñó los colmillos superiores, pero no atacó. Aquí es donde empieza toda la historia de César Millán, porque lo que ocurrió durante los siguientes 22 segundos dentro de aquel corral es exactamente lo que César iba a intentar reproducir 30 años después, dentro de cada episodio de National Geographic, sin conseguirlo jamás dentro del silencio absoluto que se le exigía delante de las cámaras. Durante los siguientes 22 segundos, César dio 3 pasos lentos hacia el perro. Extendió la mano derecha con la palma hacia abajo y mantuvo la mirada fija dentro de los ojos del animal sin parpadear ni una sola vez. El perro bajó las orejas, se sentó y le lamió la mano derecha a César con la lengua completamente afuera. El abuelo encontró al nieto sentado dentro del corral, acariciando al perro salvaje a las 5:15 de la tarde. No dijo una sola palabra dentro del corral. Salió sin mirar atrás. Y esa misma noche, dentro de la mesa del comedor familiar, le dijo a la madre de César una frase que César iba a recordar durante los siguientes 45 años completos. Este niño tiene algo dentro que no es normal y va a terminar destruyéndolo. Guarda esa frase. Porque la misma frase del abuelo del rancho Ixpalino del verano de 1980
es exactamente la primera línea que Ilusión Wilson escribió a mano dentro del párrafo central de la denuncia que presentó ante el juez de California 30 años después. Vamos a volver a esa frase. A los 13 años, César ya no volvía a casa después de la escuela. Se escapaba directamente hasta el basurero municipal de Ixpalino, a observar durante horas seguidas a los perros callejeros que dormían entre los desechos orgánicos del pueblo. Aprendió a acercarse a cualquier perro agresivo del basurero, sin recibir jamás ni una sola mordida. Los compañeros de la escuela empezaron a llamarlo dentro del patio del recreo, con un apodo que César iba a cargar sobre los hombros, durante los siguientes 45 años completos: el perrero. Al principio, César aceptó el apodo con orgullo silencioso. A los 15 años empezó a esconderse dentro del baño del colegio cada vez que escuchaba a alguien pronunciarlo cerca. Aquí es donde nace la herida original que César Millán jamás consiguió cicatrizar dentro del cuerpo. El mismo don que lo había hecho especial dentro del corral del rancho de su abuelo, era el mismo don que lo estaba convirtiendo en el rechazado permanente del patio del colegio. La abuela mexicana ya conoce este patrón. Es el mismo patrón que 30 años después iba a llevarlo a tomar las pastillas dentro de la cama principal de su casa de Los Ángeles. En diciembre de 1989, César cumplió 20 años dentro del rancho de Ixpalino sin ninguna oportunidad profesional visible, sin preparatoria completa, sin dinero ahorrado, con la única habilidad de acercarse a cualquier perro agresivo del planeta sin recibir una sola mordida. La noche del 24 de diciembre, dentro de la cena de Nochebuena del rancho familiar, César le dijo a su madre delante de los 7 comensales, sentados alrededor de la mesa, una sola frase que la madre iba a recordar durante el resto de su vida. «Me voy a Estados Unidos, madre. Voy a ser el mejor entrenador de perros del mundo. Y voy a cruzar la frontera sin papeles porque no tengo dinero para pagar visa». La madre no contestó dentro de la mesa. Se levantó, fue a la cocina y volvió con un rosario pequeño de madera oscura que le entregó a César dentro del comedor delante de toda la familia. Ese rosario pequeño de madera oscura que la madre de César le entregó dentro del comedor familiar la noche del 24 de diciembre de 1989. Es el mismo rosario que los médicos del Hospital de Los Ángeles encontraron 21 años después dentro del bolsillo del pantalón del pijama de César la mañana del 15 de octubre de 2010, cuando lo estaban rescatando por 2 horas de margen. Vamos a volver a ese rosario. César cruzó la frontera entre México y Estados Unidos la madrugada del 14 de enero de 1990, a la altura de la ciudad de Tijuana. Llevaba puesta la misma camiseta blanca sin mangas que había vestido dentro del corral del rancho de Ixpalino 10 años antes. $100 americanos escondidos dentro del zapato izquierdo. Y el rosario pequeño de madera oscura de la madre, dentro del bolsillo interior del pantalón. El cruce duró 4 días completos. Sin comida. Con solo el agua de 3 botellas de plástico que había comprado dentro de una tienda de Tijuana antes de subir a la cerca fronteriza. Durante la última noche del cruce, César se quedó dormido dentro de un pozo seco del desierto de San Diego, con el rosario apretado dentro del puño derecho. Un camionero mexicano lo recogió dentro de la carretera 5 Norte a las 6:14 de la mañana del 18 de enero. 23 minutos antes de que la deshidratación grave se convirtiera en fallo renal irreversible, según diagnóstico posterior del Hospital Público de San Diego, donde el camionero terminó dejándolo. Y aquí está el primer paralelismo brutal de toda la vida de César Millán. 2 supervivencias milagrosas separadas por 20 años. La primera dentro del desierto de San Diego a los 20 años cumplidos. La segunda dentro de la cama del Hospital de Los Ángeles a los 41 años. Las 2 por márgenes ridículos de tiempo. Las 2 con el mismo rosario apretado dentro del puño derecho. Los primeros 3 años de César dentro de Estados Unidos fueron los más duros de toda su vida adulta.
Dormía dentro del asiento trasero de un Chevrolet abandonado dentro del estacionamiento de una gasolinera de la avenida San Isidro de San Diego. Trabajaba 12 horas diarias limpiando perreras dentro de 3 clínicas veterinarias distintas de la ciudad. Aprendía inglés por las noches, viendo repeticiones del programa Lassie dentro del televisor pequeño de una lavandería 24 horas de la esquina, y ahorraba cada dólar dentro de un frasco de vidrio que tenía escondido dentro de la guantera del Chevrolet abandonado. En marzo de 1993, César Millán conoció a la mujer que iba a convertirse en su esposa dentro del parque canino de la avenida Balboa de San Diego, durante una tarde de sábado. Se llamaba Ilusión Wilson. Tenía 17 años cumplidos y llevaba puesto un vestido amarillo pálido de manga corta que César iba a recordar durante los siguientes 32 años completos dentro de cada conversación privada que tuviera sobre las mujeres importantes de su vida. Ilusión Wilson era la última persona dentro del planeta que César Millán debería haberse casado a los 24 años cumplidos. Y César lo supo perfectamente durante los primeros 13 minutos de conversación dentro del parque canino aquella tarde de sábado. Porque Ilusión Wilson le dijo dentro de aquella primera conversación una sola frase específica que César jamás repitió delante de ningún miembro de la familia mexicana durante los siguientes 16 años completos. Vamos a esa frase. El parque canino de la avenida Balboa de San Diego era un espacio rectangular de aproximadamente 800 metros cuadrados dentro del barrio residencial de Hillcrest. Aquella tarde del sábado 27 de marzo de 1993, César Millán había ido al parque a las 3:14 de la tarde, acompañado de 3 perros que estaba entrenando para clientes privados de una veterinaria del centro. Ilusión. Wilson llegó al parque exactamente 19 minutos después, vestido amarillo pálido, sandalias planas, bolso pequeño de tela sobre el hombro derecho, y un perro salchicha marrón oscuro que tiraba de la correa con fuerza a pesar de pesar apenas 6 kilos. César se acercó primero al perro, no a Ilusión. Se agachó a la altura de las patas delanteras del salchicha, extendió la mano derecha con la palma hacia abajo, y le dijo al animal una sola palabra en voz baja, que Ilusión Wilson iba a recordar durante los siguientes 32 años completos. Suave. El salchicha se sentó. Ilusión soltó la correa. Y a partir de aquel segundo empezaron los 13 minutos de conversación dentro del parque canino, que iban a definir el resto de la vida de César Millán. Durante los primeros 4 minutos, Ilusión Wilson le contó a César dónde vivía dentro de San Diego. Le habló del padre, le habló de la madre, le mencionó a los 4 hermanos mayores del hogar familiar. Durante los siguientes 6 minutos, César le contó a Ilusión el cruce de la frontera, el Chevrolet abandonado de la gasolinera, las 12 horas diarias limpiando perreras, y el rosario pequeño de madera oscura de su madre. Y durante los últimos 3 minutos exactos de aquella primera conversación, Ilusión Wilson le dijo a César Millán una sola frase completa que César jamás repitió delante de ningún miembro de la familia mexicana durante los siguientes 16 años. En mi casa hay alguien que me hace daño desde hace 3 años. Necesito irme antes de que me mate. Aquella frase que Ilusión Wilson pronunció dentro del parque canino de la avenida Balboa, la tarde del 27 de marzo de 1993, es la misma frase que César iba a citar palabra por palabra dentro de la carta manuscrita que escribió la noche del 13 de octubre de 2010, 12 horas antes de tomar las pastillas dentro de su casa de Los Ángeles. Vamos a volver a esa carta. Ilusión. Wilson tenía 17 años cumplidos aquella tarde del parque. César Millán tenía 24. La diferencia legal de edad dentro del estado de California obligaba a Ilusión a conseguir la firma personal del padre para poder casarse antes de cumplir los 18. El padre firmó el permiso legal 6 semanas después, dentro de un juzgado del centro de San Diego, sin hacer una sola pregunta al futuro yerno mexicano, sin pedir una sola explicación a la hija, y sin volver a hablarle a Ilusión durante los siguientes 22 años completos.
después de firmar aquel permiso legal. Guarda esa firma, porque el padre de Ilusión Wilson no firmó aquel permiso por generosidad familiar. Firmó por el motivo específico que Ilusión le había confesado a César dentro del parque canino 5 semanas antes. Y ese motivo es exactamente lo que 16 años después iba a aparecer escrito dentro del párrafo central de la denuncia del divorcio. Vamos a esa denuncia. Se casaron el 23 de junio de 1993 dentro de una capilla católica pequeña de la calle Fifth Avenue del centro de San Diego. 17 invitados. 0 familiares de la parte mexicana de César. 0 familiares de la parte estadounidense de Ilusión, excepto una tía materna llamada Carmen Wilson, que llevó a la novia hasta el altar, en representación del padre ausente. La luna de miel duró 2 noches dentro de un motel económico de la avenida Coronado. César y Ilusión regresaron el 26 de junio al Chevrolet, abandonado del estacionamiento de la gasolinera. Y durante los siguientes 4 meses seguidos, la pareja de recién casados durmió cada noche dentro del asiento trasero del mismo Chevrolet, donde César llevaba viviendo solo desde 1991. En abril de 1995, Ilusión Wilson dio a luz al primer hijo del matrimonio dentro del hospital público de San Diego. Se llamó André, 9 meses exactos después del día de la boda. Y aquí es donde la abuela mexicana ya sospecha lo que César Millán tardó 16 años completos en atreverse a mencionar delante de la propia madre. André nació con los ojos de un color específico que ninguno de los 2 padres del matrimonio tenía dentro del propio color de ojos. Un detalle físico concreto que César registró dentro de la sala de partos del hospital sin decir una sola palabra durante los siguientes 22 minutos completos. Vamos a volver a ese detalle. Los siguientes 4 años dentro de la vida profesional de César Millán fueron los años de la consolidación silenciosa. Abrió una pequeña escuela de entrenamiento canino dentro de un garaje alquilado de la Avenida National de San Diego durante 1996. Consiguió los primeros 20 clientes privados a través de recomendaciones boca a boca dentro del barrio residencial de La Joya durante 1997. Y el 14 de mayo de 1998, una mujer llamada Jada Pinkett Smith entró personalmente al garaje de la Avenida National, acompañada de 2 perros Rottweiler, que ningún entrenador de Los Ángeles había conseguido controlar durante los últimos 8 meses. Jada Pinkett Smith pasó 3 horas dentro del garaje observando a César trabajar con los 2 Rottweiler. Salió del garaje a las 6:22 de la tarde con una decisión personal que iba a cambiar por completo el resto de la vida profesional del entrenador mexicano. Recomendó a César Millán dentro de la propia industria de Hollywood durante los siguientes 6 meses seguidos. Directores, actores, cantantes, productores. Y en enero de 1999, Jada Pinkett Smith mencionó personalmente el nombre de César Millán delante de Oprah Winfrey durante una cena privada dentro de la casa de la propia Oprah en Chicago. Aquella cena privada dentro de la casa de Oprah en Chicago, el 21 de enero de 1999, es exactamente el momento en que la vida de César Millán empezó a separarse por completo de la vida de Ilusión Wilson dentro del interior del matrimonio. Porque a partir de aquella cena, César dejó de estar dentro de la casa familiar de San Diego más de 10 días al mes durante los siguientes 6 años completos. Oprah Winfrey contactó personalmente a César Millán 3 semanas después de la cena privada. Le pagó $20,000 en efectivo por una sola sesión privada de rehabilitación de un perro llamado Sophie, que la propia Oprah había adoptado dentro de un refugio de Chicago 3 meses antes, y que estaba destrozando físicamente la casa principal de la conductora dentro de Montecito, California. César resolvió el problema del perro Sophie dentro de 42 minutos exactos. Oprah Winfrey mencionó públicamente el nombre completo de César Millán dentro de su programa oficial de televisión el 14 de septiembre del año 2000,
delante de 42 millones de espectadores estadounidenses. Al día siguiente, National Geographic contactó al garaje de la Avenida Nacional de San Diego. Y el 13 de septiembre de 2004, el programa El Encantador de Perros estrenó su primer episodio dentro del canal principal de National Geographic, delante de una audiencia inicial de 8.700.000 espectadores solamente dentro del territorio estadounidense. Y aquí es donde la vida familiar de César Millán empezó a pudrirse dentro del silencio absoluto de la Casa de San Diego. Porque mientras César se convertía en la cara internacional del entrenamiento canino delante de más de 100 millones de espectadores dentro de 68 países, Ilusión Wilson pasaba noches enteras encerrada dentro del baño principal de la casa familiar, con las luces apagadas hablando sola en voz alta durante horas seguidas. En 2007, Ilusión Wilson recibió el primer diagnóstico oficial de un psiquiatra privado del centro de San Diego. Trastorno bipolar tipo 2 con episodios recurrentes de disociación. El diagnóstico llegó 3 años después del estreno oficial del programa y 14 años después de aquella tarde del parque canino de la Avenida Balboa, donde Ilusión le había dicho a César que en su casa alguien le hacía daño. César firmó personalmente el tratamiento farmacológico privado de la esposa dentro del despacho del psiquiatra la tarde del 4 de octubre de 2007. Le pidió al médico total confidencialidad dentro del expediente clínico y jamás mencionó el diagnóstico ni a los 2 hijos ni a la familia mexicana durante los siguientes 3 años completos. Pero hay algo específico sobre el diagnóstico oficial de Ilusión Wilson del 4 de octubre de 2007, que César Millán jamás confesó ni a su propio psiquiatra privado, ni a Oprah Winfrey durante la entrevista pública del intento de suicidio. Un detalle específico que aparece escrito dentro del expediente clínico original del psiquiatra de San Diego, y que Ilusión Wilson iba a usar 3 años después, como la prueba principal dentro de la denuncia de divorcio que presentó ante el juez de California en junio de 2010. Vamos a ese detalle. El detalle específico dentro del expediente clínico privado de Ilusión Wilson del 4 de octubre de 2007 no era el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Era una anotación manuscrita del psiquiatra dentro de la última página del expediente que César Millán jamás leyó durante los 3 años siguientes. Paciente reporta episodios repetidos de violencia física dentro del hogar familiar por parte del cónyuge. 5 incidentes documentados en los últimos 26 meses. Recomiendo evaluación por trabajadora social durante las próximas 48 horas. El psiquiatra jamás activó la evaluación por trabajadora social. Ilusión. Wilson jamás le pidió que la activara. Y César Millán jamás supo durante los siguientes 3 años completos que aquella anotación existía dentro del expediente clínico privado de la esposa, dentro del propio despacho del psiquiatra del centro de San Diego. Aquí es donde toda la historia pública del entrenador de perros más famoso del mundo empieza a quebrarse por dentro. Porque los 5 incidentes documentados por el psiquiatra dentro del expediente clínico privado de Ilusión Wilson son los mismos 5 incidentes específicos que Ilusión iba a describir 3 años después dentro del párrafo central de la denuncia de divorcio ante el juez de California. Y son los mismos 5 incidentes que César Millán jamás quiso pronunciar delante de ninguna cámara latina durante los siguientes 15 años. Los 5 incidentes ocurrieron dentro de la casa familiar de San Diego durante los meses de agosto y noviembre de 2005, enero y abril de 2006 y agosto de 2007. Los 5 incidentes tuvieron el mismo patrón físico exacto. César Millán regresaba de un rodaje del programa El Encantador de Perros dentro de Los Ángeles, después de 3 o 4 días fuera de la casa familiar. Llegaba dentro del comedor principal a la hora de la cena. Le pedía a Ilusión Wilson una explicación sobre alguna situación doméstica que había ocurrido dentro de su ausencia. Ilusión contestaba,
y César perdía el control físico dentro del propio comedor, delante de los dos hijos pequeños. El primer incidente ocurrió a las 8:14 de la noche del 17 de agosto de 2005. André tenía 10 años cumplidos. Calvin tenía 5. Y los dos niños presenciaron a su padre empujar a su madre contra la pared del comedor. Familiar durante los siguientes 14 segundos completos, sin decir una sola palabra. Guarda esta imagen, porque los dos hijos pequeños de César Millán presenciaron los 5 incidentes completos dentro del comedor familiar de la casa de San Diego. Y Calvin Millán, el hijo menor, iba a desarrollar 3 años después un episodio grave de depresión clínica que salió publicado dentro de medios latinos durante 2015. La causa oficial jamás se publicó. Vamos a esa causa. El secreto asqueroso que César Millán escondió delante de las cámaras de National Geographic durante 16 años completos es exactamente esto. El entrenador que enseñaba al mundo entero a controlar perros agresivos sin usar la fuerza física era el mismo hombre que perdía el control físico dentro del comedor de su propia casa cada vez que regresaba de un rodaje. La misma contradicción brutal que Ilusión Wilson escribió con letra recta dentro del párrafo central de la denuncia oficial de divorcio ante el juez de California el 13 de junio de 2010. Y la palabra que César Millán jamás quiso pronunciar delante de ninguna cámara latina durante los siguientes 15 años es exactamente la palabra que Ilusión Wilson escribió 3 veces seguidas dentro de aquel párrafo central. La palabra violencia, aplicada específicamente a él mismo, con fechas exactas, horas exactas, y testigos oficiales identificados por nombre y apellido dentro del propio documento judicial. Los testigos oficiales de los 5 incidentes eran sus 2 hijos pequeños, André y Calvin Millán. Ilusión. Wilson presentó la denuncia oficial ante el juez de California el 13 de junio de 2010. Pidió $23 millones. Custodia total de André y Calvin. Mitad de todos los derechos comerciales del programa El Encantador de Perros. Y una orden de restricción específica que impedía a César acercarse a menos de 100 metros de los 2 hijos, sin la presencia de un acompañante autorizado por el propio juzgado familiar. El juez aceptó la mayoría de los puntos dentro de las siguientes 6 semanas. Y César Millán se enteró personalmente del contenido completo del documento judicial dentro del despacho de su abogado el 14 de julio de 2010. Pero hay algo más dentro del documento judicial que Ilusión Wilson presentó ante el juez de California aquel 13 de junio. Un anexo adicional de 12 páginas presentado por separado, bajo el título Anexo A. Un anexo que ningún medio de espectáculos latino ha citado jamás durante los siguientes 15 años. Y un anexo que contiene la razón exacta por la que César Millán tomó las pastillas dentro de la cama principal de su casa, la noche del 14 de octubre de 2010. Vamos a ese anexo. Durante las siguientes 2 semanas después de conocer la denuncia oficial, César Millán se encerró dentro de su casa de Santa Clarita sin salir a ningún rodaje, sin contestar el teléfono profesional, sin permitir la entrada de ningún visitante ajeno al equipo doméstico. El 10 de agosto de 2010, el perro personal más famoso de César Millán, llamado Daddy, murió de cáncer terminal dentro de la sala principal de la casa de Santa Clarita. Daddy tenía 16 años cumplidos. Había aparecido dentro de 137 episodios seguidos del programa El Encantador de Perros. Era el perro que César usaba dentro de cada rehabilitación pública de perros agresivos delante de las cámaras de National Geographic durante los últimos 8 años. Y era el único ser vivo dentro del planeta al que César le contaba en voz alta cada noche, antes de dormir, todas las decisiones que había tomado dentro del día. Aquella tarde del 10 de agosto de 2010, César Millán perdió al único testigo silencioso de los 15 años anteriores de su propia vida adulta. Y durante los siguientes 65 días completos,
empezó a preparar sin decírselo a nadie del entorno personal la decisión que iba a tomar la noche del 14 de octubre dentro de la cama principal de su casa. Los 65 días entre la muerte de Daddy y la noche del intento de suicidio son los 65 días más silenciosos dentro de toda la vida adulta de César Millán. Sin rodajes, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin visitas a los 2 hijos que ahora vivían con la madre dentro de otra casa de San Diego, bajo orden de restricción del juzgado familiar. César pasó las mañanas dentro del gimnasio privado de la casa de Santa Clarita, levantando pesas hasta el agotamiento físico. Las tardes dentro del patio trasero, acompañado por los 4 perros del centro canino, que había traído a vivir con él temporalmente después de la muerte de Daddy. Y las noches enteras dentro de la cocina de la casa preparando comida elaborada, que después no comía. Y aquí es donde nace el patrón físico específico que iba a llevar a César Millán a tomar las pastillas la noche del 14 de octubre. Porque durante los 65 días entre la muerte de Daddy y la noche del intento de suicidio, César Millán perdió 17 kilos de peso corporal. Dejó de dormir más de 2 horas seguidas cada noche y empezó a hablar solo dentro del gimnasio privado durante las mañanas, usando el mismo tono de voz que había usado durante los últimos 20 años dentro de las sesiones profesionales de entrenamiento canino. La noche del 13 de octubre de 2010, César Millán bajó al despacho privado de la casa de Santa Clarita a las 11:42 de la noche. Se sentó dentro del escritorio principal. Sacó del cajón derecho una hoja de papel bond blanca del blog de la casa. Cogió una pluma azul de tinta oscura y empezó a escribir la carta manuscrita dirigida a Andre y Calvin, que Ilusión Wilson iba a encontrar 38 horas después, dentro del cajón del velador de la habitación principal. La carta arrancaba con una sola palabra escrita en el margen superior izquierdo de la primera página: hijos. Debajo de esa palabra, César Millán escribió dentro de las siguientes 3 horas y 14 minutos una confesión completa sobre los 5 incidentes específicos del comedor familiar de la casa de San Diego, que Ilusión Wilson había denunciado dentro del expediente clínico privado del psiquiatra 3 años antes. Y dentro del último párrafo de aquella carta manuscrita de 11 páginas escritas a mano por César Millán, la noche del 13 de octubre de 2010, aparece una frase específica dirigida al hijo menor Calvin Millán, que la abuela mexicana necesita escuchar para entender por qué 3 años después, Calvin desarrolló el episodio grave de depresión clínica que salió publicado dentro de medios latinos. Vamos a esa frase. La frase específica que César Millán escribió dentro del último párrafo de la carta manuscrita de 11 páginas dirigida al hijo menor Calvin la noche del 13 de octubre de 2010 fue esta: Calvin, perdóname por lo que viste dentro del comedor de la casa cuando tenías 5 años. No fui yo. Fue algo que traía por dentro desde mucho antes de conocer a tu madre, y que no supe cómo sacarme del cuerpo a tiempo. Y esa frase específica que César Millán escribió a mano dentro del último párrafo de la carta a Calvin es exactamente la primera pista sobre el origen real del secreto asqueroso que el entrenador escondió delante de las cámaras durante 16 años completos. Un origen que ni Ilusión Wilson, ni Oprah Winfrey, ni ninguno de los 4 psiquiatras privados de César llegaron a conocer nunca dentro del expediente clínico oficial. Vamos a ese origen. La mañana del 14 de octubre de 2010, César Millán se levantó de la cama principal de la casa de Santa Clarita a las 6:42. No desayunó dentro de la cocina. No abrió el correo electrónico dentro del despacho. No atendió a los 4 perros del patio trasero. Se sentó dentro del sillón principal de la sala familiar, con el rosario pequeño de madera oscura de su madre, apretado dentro del puño derecho, durante las siguientes 4 horas seguidas sin moverse. A las 10:48 de la mañana, César Millán se levantó del sillón.
Subió al baño principal de la planta superior. Abrió el mueble del espejo. Sacó 3 frascos de pastillas distintos, que 3 médicos privados le habían recetado durante los últimos 8 meses para tratar el insomnio grave, la ansiedad crónica y los episodios de disociación diurna. Bajó los 3 frascos hasta la cocina. Preparó personalmente un vaso alto de agua fría dentro del refrigerador y se sentó dentro de la mesa central del comedor familiar con los 3 frascos alineados delante y el vaso alto de agua fría a la derecha. Guarda esta escena, porque la mesa central del comedor familiar de la casa de Santa Clarita, donde César Millán se sentó a las 10:52 de la mañana del 14 de octubre de 2010, es exactamente la misma mesa donde había ocurrido el 5º incidente de violencia física contra Ilusión Wilson 3 años antes, el 21 de agosto de 2007, delante de los ojos abiertos del hijo menor Calvin. Durante los siguientes 23 minutos exactos, César Millán abrió los 3 frascos. Extrajo el contenido completo dentro del propio plato personal del comedor. Contó las pastillas una por una con el dedo índice de la mano derecha. 147 pastillas en total. Y las tomó todas dentro de los siguientes 4 minutos seguidos con el vaso alto de agua fría. A las 11:19 de la mañana, César se levantó de la mesa del comedor. Subió al dormitorio principal de la planta superior. Se acostó dentro del lado derecho de la cama matrimonial. Metió el rosario pequeño de madera oscura de su madre dentro del bolsillo interior del pijama y cerró los ojos por primera vez en 4 días completos. La ama de llaves de la casa de Santa Clarita llegó a las 2:07 de la tarde para preparar la comida familiar del día siguiente. Encontró la mesa del comedor con los 3 frascos vacíos alineados encima. Encontró el vaso alto de agua fría vacío junto al plato personal y subió corriendo al dormitorio principal, donde encontró a César Millán, inconsciente encima de la cama matrimonial, con el color de la cara ligeramente azulado y la respiración cortada dentro del pecho. Llamó a una ambulancia privada del Hospital Providence Holy Cross de Los Ángeles a las 2:09 de la tarde. La ambulancia llegó a la casa de Santa Clarita a las 2:22. Y César Millán entró dentro del Hospital Providence Holy Cross a las 2:48 de la tarde del 14 de octubre de 2010, con signos vitales severamente comprometidos y sin respuesta a estímulos externos durante los siguientes 80 minutos completos. Los médicos de urgencias aplicaron el protocolo estándar de intoxicación aguda por sobredosis mixta de 3 sustancias farmacológicas distintas. Lavado gástrico completo dentro de los siguientes 40 minutos. Carbón activado dentro del estómago para absorber los restos de las pastillas no digeridas todavía. Y monitoreo cardiovascular continuo dentro de la unidad de cuidados intensivos del 4º piso durante las siguientes 72 horas seguidas. Y aquí es donde el margen de 2 horas del que hablamos al principio del video se convierte en información clínica concreta que la abuela mexicana necesita entender. Si el ama de llaves de la casa de Santa Clarita hubiera llegado a las 4:07 de la tarde, 2 horas más tarde de lo que llegó, César Millán habría entrado dentro del Hospital Providence Holy Cross en fase de fallo hepático irreversible, sin posibilidad médica de sobrevivir el protocolo de lavado gástrico. Ese es el margen exacto por el que César salvó la vida aquella tarde. Ilusión. Wilson recibió la llamada del Hospital Providence Holy Cross a las 3:56 de la tarde del 14 de octubre. Estaba dentro de la casa de San Diego preparando la merienda de Calvin. La enfermera jefe del 4º piso le comunicó el estado crítico del marido dentro de una llamada de 2 minutos con 16 segundos. Ilusión colgó el teléfono. Terminó de preparar la merienda de Calvin. Sirvió el vaso de leche a la mesa de la cocina delante del hijo pequeño. Y no le mencionó a Calvin durante los siguientes 4 días completos que el padre había intentado quitarse la vida dentro de una casa privada de Santa Clarita.
Aquella decisión que Ilusión Wilson tomó dentro de la cocina de la casa de San Diego, a las 3:58 de la tarde del 14 de octubre de 2010, es exactamente la misma decisión que otras 2 esposas mexicanas famosas iban a tomar durante los siguientes 15 años dentro de circunstancias similares. La abuela mexicana ya conoce a las otras 2. Vamos a volver a esta decisión. Ilusión. Wilson bajó al dormitorio principal de la casa de San Diego a la mañana del 15 de octubre a las 7:42. Abrió el cajón del velador del lado izquierdo de la cama donde ella guardaba las cartas personales de César que había recibido durante los 17 años completos del matrimonio. Encontró dentro del cajón un sobre blanco cerrado que César había dejado personalmente dentro del velador la última vez que había pasado por la casa de San Diego, 2 semanas antes del intento de suicidio. El sobre iba dirigido a Andre y Calvin. Ilusión lo abrió sin decirle a los 2 hijos. Leyó las 11 páginas manuscritas durante los siguientes 52 minutos completos dentro del propio velador. Y a las 9:14 de la mañana del 15 de octubre, Ilusión Wilson volvió a cerrar el sobre blanco. Lo guardó dentro del cajón del velador donde lo había encontrado, y no volvió a abrirlo durante los siguientes 3 años completos. Pero antes de guardar aquel sobre blanco dentro del cajón del velador, Ilusión Wilson hizo una cosa concreta que César Millán jamás supo hasta el día del entierro. Sacó personalmente la última página de la carta, la fotografió con el teléfono personal y guardó la fotografía dentro de una carpeta privada del propio teléfono llamada Anexo A. Vamos a esa fotografía. César Millán despertó dentro de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Providence Holy Cross a las 11:07 de la mañana, del 17 de octubre de 2010. 72 horas exactas después de haber tomado las 147 pastillas. El equipo médico le confirmó la supervivencia dentro de las primeras 5 frases de la conversación posterior. El equipo psiquiátrico privado del hospital le confirmó el ingreso obligatorio dentro de la unidad de estabilización mental del 6º piso durante los siguientes 30 días completos. Y el abogado personal de César Millán le confirmó personalmente dentro de la habitación privada del hospital que Ilusión Wilson había retirado la denuncia oficial de divorcio ante el juez de California la tarde anterior. César lloró dentro del hospital durante los siguientes 24 minutos completos, sin decir una sola palabra, con el rosario pequeño de madera oscura de la madre apretado dentro del puño derecho. Ilusión Wilson retiró la denuncia oficial de divorcio del 13 de junio de 2010, la tarde del 16 de octubre, por un motivo específico que César Millán tardó 5 años completos en descubrir dentro del expediente judicial. Un motivo que la propia Ilusión escribió a mano dentro del documento de retirada oficial de la denuncia. Vamos a ese motivo. Durante los 3 meses siguientes al intento de suicidio, César Millán se sometió voluntariamente al tratamiento psiquiátrico completo dentro de 2 clínicas privadas distintas del sur de California. Perdió 23 kilos adicionales de peso corporal. Dejó de aparecer públicamente dentro del programa El Encantador de Perros durante los siguientes 14 meses completos. Y grabó personalmente la entrevista privada con Oprah Winfrey el 23 de febrero de 2011 dentro del estudio principal de la conductora en Chicago. Durante aquella entrevista pública, César Millán reconoció por primera vez delante de cámara el intento de suicidio del 14 de octubre. Mencionó al perro Daddy como causa principal del episodio. Mencionó el divorcio como causa secundaria. Y jamás mencionó los 5 incidentes de violencia doméstica del comedor familiar de la casa de San Diego durante los siguientes 23 minutos completos que duró la entrevista con Oprah. Ilusión. Wilson jamás desmintió públicamente la versión oficial de César durante los siguientes 15 años. Pero guardó la fotografía del anexo A dentro de la carpeta privada del teléfono personal durante los siguientes 15 años seguidos.
Y aquí es donde entra dentro de la vida de César Millán, la mujer que iba a convertirse en la nueva pareja pública del entrenador durante los siguientes 14 años. Una mujer específica que Ilusión Wilson conocía personalmente desde hacía 4 años antes del intento de suicidio, y que estaba directamente conectada con el motivo real por el que Ilusión había retirado la denuncia oficial de divorcio la tarde del 16 de octubre. Yahira Dar era modelo dominicana de 28 años cumplidos aquel diciembre de 2010. Había trabajado como asistente personal de Oprah Winfrey dentro de la propia oficina de Chicago durante los años 2006 a 2008 y había conocido a Ilusión Wilson personalmente el 14 de mayo de 2007 dentro de una cena privada organizada por la propia Oprah dentro de la casa de César Millán en Santa Clarita. Aquella cena privada dentro de la casa de Santa Clarita, el 14 de mayo de 2007, es exactamente la misma noche en que ocurrió el quinto incidente de violencia física contra Ilusión Wilson dentro del comedor familiar de la casa. El mismo comedor donde César tomó las pastillas 3 años y 5 meses después. Y la misma noche en que Yahira Dar presenció personalmente algo específico que jamás mencionó delante de ninguna cámara durante los siguientes 15 años. Vamos a esa noche. La cena privada dentro de la casa de Santa Clarita del 14 de mayo de 2007 arrancó a las 8:32 de la noche. Oprah Winfrey llegó primero acompañada de Yahira Dar. La asistente personal dominicana de la conductora vestía aquella noche un vestido negro sencillo hasta las rodillas y una cadena delgada de oro alrededor del cuello con una cruz pequeña colgando debajo del hueco del cuello. Ilusión. Wilson recibió a las 2 invitadas dentro del vestíbulo principal de la casa. Andre y Calvin ya estaban dentro del comedor sentados dentro de las 2 sillas más cercanas a la cabecera de la mesa donde César iba a sentarse. César Millán llegó al vestíbulo 22 minutos después de las invitadas. Directamente desde el rodaje del capítulo 28 de la tercera temporada del programa, sin ducharse todavía, con la ropa oliendo ligeramente al desinfectante que se usaba dentro del centro canino de Los Ángeles. La cena duró 3 horas con 14 minutos. Ilusión. Wilson sirvió personalmente los 4 platos completos. Y a las 11:11 de la noche, cuando Oprah y Yahira ya estaban terminando el postre dentro del comedor familiar, Ilusión pronunció delante de los 5 comensales una sola frase textual que la abuela mexicana necesita escuchar palabra por palabra para entender el resto de la vida de César Millán. Yo creo que a César le enseñó a controlar animales, el mismo hombre que le hizo lo que no debía dentro del rancho de Ixpalino cuando tenía 11 años. Aquella frase que Ilusión Wilson pronunció dentro del comedor de la casa de Santa Clarita a las 11:11 de la noche, del 14 de mayo de 2007, es exactamente el detonante del quinto incidente de violencia física del matrimonio. Y es también la primera vez que Ilusión Wilson pronunció públicamente el secreto asqueroso que César Millán llevaba escondido dentro del propio cuerpo desde los 11 años cumplidos. El mismo verano en que había domado al perro salvaje del corral del abuelo. Julio de 1980. César Millán se levantó de la cabecera de la mesa del comedor familiar 18 segundos después de que Ilusión Wilson pronunciara aquella frase. Rodeó la mesa por el lado izquierdo pasando por detrás de las sillas de Oprah y Yahira, sin decir una sola palabra. Se detuvo detrás de la silla de Ilusión y la agarró personalmente del cuello con la mano derecha por detrás durante los siguientes 14 segundos completos, delante de los ojos abiertos de los 2 hijos pequeños, André y Calvin, delante de los ojos de Oprah Winfrey sentada al otro extremo de la mesa y delante de los ojos de la asistente personal Yahira Dar, que estaba sentada al lado izquierdo de la propia Oprah. Oprah Winfrey se levantó de la mesa del comedor a los 19 segundos. Le dijo a César 3 palabras concretas en inglés. Let her go. Suéltala. César soltó a Ilusión.
Salió del comedor sin decir una sola palabra y subió al despacho privado de la planta superior, donde se encerró bajo llave durante las siguientes 4 horas y 40 minutos completos, hasta las 3:51 de la madrugada del 15 de mayo. Aquella noche del 14 de mayo de 2007, dentro del comedor de la casa de Santa Clarita, 5 personas presenciaron el quinto incidente físico de violencia doméstica del matrimonio Millán. Ilusión Wilson. Andre Millán, 11 años. Calvin Millán, 7 años. Oprah Winfrey. Y Yahir Adar, 28 años. Los 5 firmaron durante los siguientes 10 años completos un pacto silencioso de no mencionar aquella noche delante de ninguna cámara pública. Y los 5 cumplieron el pacto hasta el día de hoy sin excepción. Oprah Winfrey se marchó de la casa de Santa Clarita a las 11:32 de la noche del 14 de mayo, junto con Yahir Adar, sin despedirse de Ilusión ni de los 2 hijos. Al día siguiente, 15 de mayo, Oprah Winfrey llamó personalmente al abogado privado de la propia compañía de César Millán y le comunicó una decisión concreta durante una conversación telefónica de 11 minutos con 23 segundos. Oprah Winfrey iba a cancelar cualquier promoción pública futura del programa El Encantador de Perros dentro de sus canales personales de televisión y radio, si César Millán no ingresaba dentro de una clínica psiquiátrica privada del sur de California dentro de las siguientes 72 horas completas. César Millán ingresó dentro de la clínica del sur de California el 18 de mayo de 2007. Salió después de 38 días de tratamiento intensivo. Y el psiquiatra jefe de aquella clínica escribió el 4 de octubre de 2007 la anotación específica dentro del expediente clínico privado de Ilusión Wilson, que iba a convertirse 3 años después dentro de la prueba principal de la denuncia oficial de divorcio. Aquí es donde se conectan por primera vez todos los hilos que la abuela mexicana ha estado siguiendo durante los últimos 35 minutos del video. Vamos a cerrarlos. La fotografía del anexo A, que Ilusión Wilson guardó dentro de la carpeta privada del teléfono personal durante los siguientes 15 años completos, era la fotografía de la última página de la carta manuscrita que César había escrito a Calvin la noche del 13 de octubre de 2010. Dentro de aquella última página, César había escrito con letra ligeramente descontrolada una confesión final que ni Ilusión Wilson, ni Oprah Winfrey, ni ningún psiquiatra privado de los 4 que trataron al entrenador durante los años siguientes llegaron a conocer. Calvin. Tu bisabuelo me hizo dentro del establo del rancho algo que ningún adulto tiene derecho a hacer a un niño de 11 años, después de la primera tarde del perro salvaje del corral. Nunca se lo conté a nadie porque él me dijo que si lo contaba mi madre iba a morir dentro de una semana, y yo le creí durante 30 años seguidos. Por eso a veces perdía el control con tu madre cuando volvía cansado del rodaje. Perdóname, Calvin. Yo también fui un niño roto que nunca supo pedir ayuda a tiempo. Y aquí está el mega payoff completo del video. El asqueroso secreto que César Millán escondió delante de las cámaras de National Geographic durante 16 años completos es exactamente esto. El abuelo materno del rancho de Ixpalino, que le enseñó a controlar perros agresivos con una sola mirada, era el mismo hombre que había roto por dentro al propio César dentro del establo pequeño del rancho durante el verano de 1980. Con un tipo de daño físico y emocional que ningún niño de 11 años debería tener que cargar sobre los hombros durante el resto de la vida adulta. Y César jamás se lo contó a nadie, porque el abuelo lo había amenazado con matar a la madre si lo hacía. Ilusión. Wilson leyó aquella última página de la carta la mañana del 15 de octubre de 2010. Retiró la denuncia oficial de divorcio ante el juez de California el 16 de octubre, a las 9:14 de la mañana. 24 horas después de haber leído la confesión final de César dentro del sobre blanco del velador. El motivo específico que Ilusión escribió a mano dentro del documento oficial de retirada de la denuncia fue una sola frase textual. Retiro la denuncia por comprensión sobrevenida sobre el origen del comportamiento del cónyuge. Pero Ilusión no retiró la denuncia por perdón,
La retiró por estrategia legal específica, porque comprendió aquella mañana del 15 de octubre que si César moría dentro del hospital Providence Holy Cross, todo el patrimonio del matrimonio quedaría bloqueado dentro de un proceso judicial de sucesión que iba a durar 4 años completos, y Andre y Calvin quedarían sin cobrar la pensión mensual durante todo ese proceso. Retirar la denuncia significaba mantener el matrimonio legal vigente, y por tanto, acceso inmediato al patrimonio en caso de muerte del marido. André Millán cumplió 18 años dentro del año 2013. Salió de la casa de San Diego. Se mudó a Los Ángeles. Estudió producción musical dentro de una escuela privada pagada por su padre. Y no volvió a mencionar públicamente los 5 incidentes de violencia doméstica del comedor familiar durante los siguientes 12 años completos. Calvin Millán tenía 13 años cumplidos aquel mismo 2013. ¿Ilusión? Wilson decidió sentar al hijo pequeño dentro de la mesa de la cocina de San Diego una tarde del mes de septiembre. Le entregó la fotografía anexo A dentro de un sobre cerrado y le dijo 3 frases textuales que Calvin iba a recordar durante el resto de su vida adulta. Léelo despacio, es de tu padre, y explica por qué a veces no puede quererte como debería quererte un padre. Calvin Millán leyó la última página de la carta dentro del propio velador de su habitación esa misma noche. Durante los siguientes 14 meses seguidos, Calvin no volvió a hablarle a su padre durante ninguna visita quincenal supervisada por el juzgado familiar. Y en noviembre de 2015, Calvin Millán fue ingresado personalmente por su madre dentro de una clínica psiquiátrica de adolescentes del norte de California por un episodio grave de depresión clínica que salió publicado dentro de 3 medios latinos durante las semanas siguientes. La causa oficial jamás se publicó dentro de ningún comunicado familiar. Guarda esta imagen dentro de tu cabeza, porque el hijo menor de César Millán descubrió a los 13 años cumplidos que su propio padre había sido víctima del bisabuelo dentro del rancho a los 11 años cumplidos, y que ese mismo trauma no procesado era la razón exacta por la que su padre había perdido el control físico delante de sus propios ojos infantiles 5 veces distintas dentro del comedor familiar de la casa de San Diego. César Millán jamás confesó públicamente lo que había ocurrido dentro del establo del rancho de Ixpalino durante los siguientes 15 años completos que separan la carta a Calvin de octubre de 2010 de la fecha actual dentro del año 2025. Ilusión. Wilson jamás mostró la fotografía del anexo A ningún medio de comunicación durante los mismos 15 años. Yahir Adar jamás confirmó públicamente lo que había presenciado dentro del comedor de la casa de Santa Clarita, la noche del 14 de mayo de 2007, durante los mismos 15 años. Aunque se casó formalmente con César Millán dentro de una ceremonia privada del año 2023, y Calvin Millán jamás volvió a mencionar delante de ninguna cámara la última página de la carta manuscrita que su madre le había entregado dentro del sobre cerrado en septiembre de 2013. Los 4 guardaron el pacto silencioso. Los 4 siguen cumpliéndolo hoy. Y el abuelo materno de César Millán, el hombre que le enseñó a controlar perros salvajes con una sola mirada dentro del corral del rancho de Ixpalino durante el verano de 1980, murió dentro del propio rancho el 23 de noviembre de 1987, a los 75 años cumplidos, de un infarto masivo dentro del corral principal donde había pasado los últimos 50 años de su vida, sin que nadie de la familia mexicana llegara a saber jamás lo que el propio patriarca había hecho al nieto pequeño dentro del establo del rancho 7 años antes. Los niños que sobreviven a un daño profundo dentro de la infancia buscan durante el resto de la vida adulta patrones específicos de control que les devuelvan la ilusión de poder que perdieron dentro del cuerpo cuando eran pequeños. Algunos entrenan perros agresivos delante de las cámaras del mundo entero. Otros pierden el control físico contra las esposas que aman durante las cenas familiares de los sábados por la noche. Y otros escriben cartas manuscritas de 11 páginas a los hijos pequeños de 7 años
pidiéndoles perdón por lo que vieron dentro del comedor de la casa, cuando ni siquiera entendían todavía lo que estaba pasando. Ninguno de los 3 patrones cura el trauma original. Los 3 lo perpetúan durante una generación más. Los abuelos violentos de las familias mexicanas construyen dentro de los cuerpos de los nietos pequeños las mismas cadenas silenciosas que los nietos van a arrastrar durante el resto de la vida adulta, sin poder romperlas nunca. Aunque se conviertan en las personas más famosas del mundo entero, dentro de la propia disciplina profesional que aprendieron sin saberlo dentro de los mismos corrales donde los rompieron por dentro cuando eran pequeños. Y las esposas mexicanas de esos nietos rotos aprenden con los años que retirar una denuncia oficial de divorcio ante un juez de California no significa perdonar al marido violento. Significa proteger a los propios hijos del proceso judicial de sucesión que se abriría si el marido decidiera terminar con todo dentro de una cama principal de una casa de Santa Clarita cualquier tarde de octubre. Si conoces personalmente a alguien que esté cargando dentro del cuerpo un secreto asqueroso desde la infancia sin habérselo contado nunca a nadie, dile hoy que existe una carta manuscrita que puede escribir esta misma noche, sin firmarla, sin enviarla, solo para sacarlo del cuerpo antes de que el cuerpo lo saque solo. Como lo sacó César Millán la noche del 13 de octubre de 2010, 12 horas antes de tomar 147 pastillas dentro de la cama principal de su casa.